Sí, claro. Bueno, mi nombre es Daniel Germán Suchi, soy licenciado en Educación Física y bueno, me especializo en trabajar con personas con discapacidad y enfermedades crónicas, en todo lo que tiene que ver con la educación corporal, psicomotricidad, ¿no? El trabajo en relación con el cuerpo. Eh, y bueno, hace tiempo que vengo trabajando ya hace más de 25 años en este campo. Soy de Argentina, ¿no? En este momento estoy viviendo en Mar del Plata. He trabajado en varios lugares a nivel global y bueno, me interesa mucho los desafíos y hacer cosas nuevas, eh, emprender los retos. Bueno, en principio, bueno, desde chico, desde los 8 años, yo jugué al básquet, ¿no? Es más, sigo jugando. Después que se vaya esta cuarentena, vamos a seguir jugando en Maxi Liga. Siempre jugué al básquet. Y siempre me gustó después de empezar a enseñar, cuando ya tenía 16, 17 años, a los chicos más chicos el deporte del básquet. Entonces me di cuenta que había dos cuestiones, que me gustaba el deporte y me gustaba enseñar deporte. Y bueno, y comencé así, entendiendo a la educación física desde ahí, desde el comienzo, que era la educación de algún deporte. Después, lógicamente, se fue abriendo y bueno, ya mi mirada fue un poquito más abarcativa y con otros enfoques, pero así es como dije, bueno, me pongo a estudiar educación física. Bueno, después de ser maestro, me recibí de profesor en educación física. Después hice la licenciatura en educación física en la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad de La Plata, en Argentina. Después lo que hice, bueno, me formé en diferentes especializaciones, posgrados y cursos en relación a lo que es el tema de discapacidad. Siempre me gustó entender que la educación física era para todos y que a través de adaptaciones todos podían lograr realizar una actividad física, ya sea desde el punto de vista educativo, ya sea desde el punto de vista terapéutico o ya sea también desde el punto de vista competitivo. Y después, bueno, lo que hice fue una maestría en ciencias sociales y humanidades, que todavía me falta la tesis por terminar, que en algún momento la voy a terminar. Después hice el coaching ontológico, diplomatura en coaching ontológico, me interesa lo que es liderazgo de equipos de trabajo, lideré equipos de trabajo, me pareció un, una cuestión muy interesante, cómo llevar esos equipos como para que rindan cada vez más y mejorar sus capacidades. Y bueno, y después hice algunos cursos de instructorado ligados a lo el Qigong y actividades físicas un poco más mal llamadas blandas, pero que tienen que ver mucho con la relación entre el cuerpo, la mente y el tema de la meditación, que también incluyo dentro de mi tarea, ¿no? Bueno, mira, en un principio yo estudiaba educación física y tuve un profesor eh, que se llamaba José Luis Campos, que ha fallecido hace poco, que, que me llamó, como yo sabía de básquet y necesitaban una persona para, bueno, dar clases de lo que es básquet en silla de ruedas. Entonces me llamó y bueno, y empecé a dar clases a personas con discapacidad motriz, todo lo que es básquet en silla de ruedas y después natación. Me gustó y me empecé a especializar. En realidad creo que me di cuenta en ese momento de las capacidades que tienen las personas con mal llamadas discapacidades, ¿no? Y me di cuenta que de alguna manera todos tenemos nuestras capacidades y nuestras discapacidades y que podemos potenciar nuestras capacidades hasta punto tal de que no hay techo.
Y me di cuenta porque desde lo corporal, en personas con discapacidad motriz, parecía como que era una utopía poder trabajar. Y me di cuenta con ese primer trabajo que tuve en el área, que todo se puede lograr, ¿no? Y que en realidad las mejoras en lo motriz repercuten muchísimo en la personalidad y en las mejoras de uno como persona, como individuo, y en la relación, ¿no es cierto?, con los demás y con el medio. Entonces dije, bueno, la posibilidad de mejorar las capacidades de una persona con discapacidad hace que esa persona no solamente se sienta bien desde lo físico, sino que se relacione mejor socialmente, que progrese, ¿no es cierto?, y se desarrolle de manera integral y que su personalidad, ¿no es cierto?, se madure, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que un poco era lo mío y que se podía hacer mucho en ese campo. Que bueno, esa experiencia a mí me llenó muchísimo, porque yo venía con una idea totalmente estructurada de lo que era el deporte, en especial el básquet, ¿no? Y el tema del entrenamiento, y que imagínate que uno tenía que tener eh, las piernas para poder correr, tenía que de alguna manera tener un perfil neuromotriz específico o de habilidades motoras específicas para poder llegar a tener un rendimiento. Esta primera experiencia, estas primeras experiencias, ¿no es cierto?, trabajando con personas con discapacidad motriz, que fue lo primero que trabajé, básquet en silla de ruedas, me abrió la cabeza y me hizo dar cuenta de un poco lo que conté antes, pero también de que todos pueden rendir, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es mejorar o apuntalar o ayudar a que mejoren sus capacidades. Bueno, yo en principio, como te digo, trabajé con discapacidad motriz, eh, y en realidad una de las cosas que más me ha gustado, y en realidad me gusta porque el tema de la discapacidad motriz es un poco como que me reta a mí, ¿no? Es un reto a una persona que da educación corporal y motriz, ¿no? Entonces es como un reto, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a trabajar también con personas con discapacidad intelectual. Trabajé en escuela especial. Trabajé con personas con discapacidad intelectual de moderada a severa, ¿no? Trabajé con aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual leve, que en realidad hay unas problemáticas sociales implicadas muy acuciantes, y que la realidad social ha hecho una deprivación por el cual llegan a tener algún tipo de problemática intelectual que no logran acceder, o sea, tener un nivel en la lectoescritura y el cálculo como el parámetro, ¿no es cierto?, establecido lo dice, pero en realidad trabajé también. Trabajé durante 2 años en una clínica psiquiátrica con personas con problemáticas neuropsiquiátricas. Trabajé también en lo que es todo lo que es el trastorno del espectro autista. Eh, en realidad, bueno, he trabajado con ciego hace muy poco, que no había trabajado, y empezamos a armar todo lo que es básquet para ciegos, que es una actividad nueva. No he trabajado con personas con sordera, pero en realidad todo lo demás es un abanico amplio, y al mismo tiempo también trabajo con personas con algunas enfermedades crónicas, y hago todo lo que es un entrenamiento corporal para la salud, ¿no? Uy, no sé, a ver. Yo creo que han sido varios, ¿no? Yo creo que lo más, no sé si lo más difícil, porque a mí, bueno, me gusta poner difícil, pero sí me gusta decir que el mayor reto, ¿no? Yo creo que fue al inicio de todo. Yo creo que fue al inicio de todo. Eh, esas primeras 4 o 5 personas con discapacidad motriz, teníamos 2 personas, en especial una, que tenía una discapacidad motriz muy severa desde el punto de vista neuromuscular, con
con una patología ligada a lo que era el raquitismo, y yo lo que tenía que hacer era hacerlo jugar al básquet en una silla de ruedas, lanzando al aro, pasando la pelota, remando la silla, y luego logró no solamente hacer eso, sino jugar a un nivel muy bueno de básquet, y bueno, para mí fue un caso de un par de años, pero que realmente sobradamente pudo alcanzar buenos niveles de juego, más allá de ese punto de vista inicial. Yo en ese momento, cuando me lo encontré me encontré a la persona, digo, uff, esto va a ser como casi imposible, ¿no? Porque en realidad una persona que mueve pocos brazos, que mueve poco tronco, que tiene que estar sentada en una silla y utilizar los brazos y los troncos para mover esa silla, tirar al aro y pasar, etcétera, era un gran desafío. Yo creo que ese fue uno de los desafíos mayores que tuve. También trabajar en una clínica neuropsiquiátrica también fue un desafío muy grande para mí. Y después, bueno, cuando la problemática, lo vemos mucho acá en Argentina, lo vemos también en Perú, en América Latina o en la India, problemáticas en el cual la discapacidad, ¿no es cierto?, se entremezcla mucho con el tema social, con la problemática social, ahí también se hace difícil, ¿no? Pero bueno, uno le busca siempre la vuelta. Yo siempre digo que para buscarle la vuelta tenés que ponerle el cuerpo, ¿no es cierto?, al trabajo, pero no solamente en la parte práctica, sino que tenés que ir también a los libros, tenés que investigar, tenés que preguntar a los que saben y volver a la práctica, ¿no? Esta cuestión teoría, práctica, práctica, teoría, teorizar la práctica y practicar la teoría, para mí es fundamental. Y ahí es donde yo, en los casos más complejos, como los que me preguntás, ahí es donde me implico más en este punto, ¿no? Bueno, con Luciano, a ver, yo a Luciano lo conocí hace 2 años más o menos, un poquito más. eh, y en realidad él viene a querer hacer un deporte, la idea era la socialización a partir del deporte, el trabajo, ¿no es cierto?, con él dentro de su trastorno del espectro autista era la socialización, empezar con el tema de la socialización, generar hábitos, ¿no es cierto? Y eso es lo que buscamos en un inicio. Yo busqué en principio eso a través de la actividad grupal, o sea, básquet, fútbol, que en realidad lo que es una adaptación al básquet, al fútbol, ¿no es cierto? Que mejore esta cuestión y esta relación con el otro, porque son compañeros, lo que también tiene él, y esa relación social es sumamente importante y el deporte hace mucho con respecto a esto. Ese es uno de los puntos. El otro es generar hábitos, ¿no es cierto? Hábitos saludables, ¿no? Esta cuestión de que él tiene que llegar, bueno, lógicamente tiene que dejar sus cosas, su jersey, su uso, ¿no es cierto?, en determinado lugar, hacer la actividad de una manera específica, armar rutinas de trabajo, en principio que tenga encadenadas habilidades motrices, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo que traiga su botellita para hidratarse, que se cuide cuando sale por el frío, toda esa cuestión de hábitos que también son importantes trabajar. Y después una tercera, que es el trabajo individual que yo hago con él, que bueno, en principio tiene todo que ver con una mejora de lo que es el sistema cardiovascular y respiratorio, pero también trabajo mucho sobre el tema de posturas. ¿Por qué? Porque he visto muchos chicos con trastorno del espectro autista adoptando posturas incorrectas que llegan a los movimientos en bloque, ¿no?, de algunas partes de su cuerpo. Entonces, lo que busco es mejorar la flexibilidad y la postura de él. A través, al mismo tiempo, el trabajo aeróbico, como te digo, y también lo que busco también es dentro de esa estructura y ese trabajo también más conductista que tiene con su acompañante terapéutico o que tiene con las terapias que él realiza, ¿no es cierto? Yo también a partir de eso, agarrarme de eso como base, pero también trabajar el tema de la creatividad, del juego, de la soltura, ¿sí? Como para darle a él también ¿cómo te puedo decir?, un abanico más amplio
para que él pueda realizar actividades, y no siempre las actividades estructuradas y de la misma manera. Es un trabajo que, lógicamente, cuesta, pero que se puede lograr y se logra de a poco, ¿no? Otro punto también es, a través de la actividad física, poder reducir, ¿no es cierto?, sus niveles de ansiedad, y también que pueda descansar mejor, ¿no es cierto?, porque eso tiene mucho que ver con su salud. Bueno, ese es un proyecto que yo presenté, yo creo que fue en el 2004, 2003-2004, que lo presenté a una empresa, ¿no es cierto?, multinacional, que es una española, que está en varios lugares en el mundo, que se llama Abengoa. Ese proyecto que yo presenté en principio se llamaba Prácticas Educativas y Corporales, un derecho de todos, que lo que buscaba era mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, empezando con grupos de personas con discapacidad, pero también adultos mayores, en el norte de nuestro país, acá en Argentina, que era Santiago del Estero y Tucumán, a través de una ONG que son de las Hermanas de la Cruz, de una congregación que también está en España. Y bueno, la idea era mejorar la calidad de vida a partir de las actividades físicas, de terapia física y del deporte para todos aquellos que tienen alguna discapacidad o que se encuentran en tercera edad o son adultos mayores. Así comenzó. Eso se extendió porque le interesó a la empresa, y a través de su fundación y a través de su responsabilidad social, la responsabilidad social de la empresa, le interesó, y entonces ese proyecto de prácticas educativas y corporales, un derecho de todos, fue cambiando el nombre después, pero lo llevamos a 12 países, ¿no? Perú, Brasil, todo lo que es América Latina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, México, ¿no es cierto? Y después también se trabajó en España, en una zona en Sevilla, que trabajamos con migrantes, y también en lo que es Sudáfrica, Marruecos, la India, Sri Lanka. O sea, se hizo un proyecto, se extendió y se adaptó a los grupos vulnerables donde la empresa, ¿no es cierto?, tenía sus negocios. O sea, la empresa estaba y tenía sus negocios en determinado lugar dentro de esos países, y en la zona donde estaban los negocios había grupos vulnerables, con el cual nosotros hacíamos un proyecto en común y mejorábamos la calidad de vida a partir de lo que es el ejercicio de actividad física. El deporte, pero ya después se le sumó lo que son educación no formal, formación laboral, y se hizo cada vez un poco más grande. Este proyecto duró 12 meses y la verdad que fue un proyecto hermoso que la verdad mejoró de alguna manera la forma de vivir de varias personas, y eso me llena de orgullo, ¿no? Yo lo que hice fue dirigir el proyecto y tener equipos de trabajo en cada uno de esos países. Y bueno, yo, a ver, toda mi vida me gusta, como te dije en un principio, los desafíos, y toda mi vida hice proyectos. O sea, a mí me encanta proyectar cosas que se den, ¿no? Que buscar después que se puedan concretar. Y proyectos, he presentado muchos proyectos en Argentina, acá en Argentina, a nivel educativo, en, qué sé yo, en lo que es el contexto de salud, también en lo que es desarrollo social, y presenté proyectos, y este es otro de los que presenté, y lo presenté porque se abrió para presentarlo en su momento, y dije, bueno, es una oportunidad para presentarme y presentar el proyecto. Lógicamente tenía ya mi experiencia en el tema, pero bueno, la verdad que resultó, y bueno, nada, me llevó el hecho de tener desafíos, y también de buscar que todos puedan acceder, ¿no es cierto?, a prácticas educativas, prácticas corporales. Yo lo llamaba prácticas, pero mucha gente se queda fuera, ¿no?, de esas prácticas. Hay una cuestión de desigualdad, ¿no es cierto?, más que nada en los países de América Latina o llamados del tercer mundo. También yo sé que en Europa hay, que no acceden todos
a las prácticas que realmente le benefician. Entonces, poder dar la posibilidad de que personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a esas prácticas es lo que muchas veces me hace a mí no armar proyectos y emprendimientos que, bueno, los presento, algunos resultan, me lo aceptan y otros no, y bueno, pero uno con cierta alegría. En Argentina, en este país donde estoy, en realidad ahora es muy difícil llevar a cabo proyectos, ¿no? Porque, bueno, por la realidad, ¿no es cierto?, económica y social, que no es el tema para hablar ahora. Pero bueno, uno siempre hace el esfuerzo de presentar y de diseñar proyectos e implementarlos. Bueno, en principio, bueno, ya cuando estaba embarcado en este proyecto grande que te conté, la empresa por la que trabajaba, lógicamente tenía en varios países sus negocios, y el proyecto, la idea era presentarlos en la mayoría de los países donde realmente se necesitara. Y no tuve problema en viajar. En principio la gente podía decir, uy, vos viajás, ¿no? Pero en realidad, bueno, es todo un sacrificio, más allá de que uno conoce un montón de lugares, de culturas diferentes, ¿no es cierto?, de realidades diferentes, y eso es espectacular. También yo utilizaba 15 días de los 30 del mes para viajar, o sea que también le sacaba tiempo a lo que era mi familia, ¿no?, a lo que es mi familia. Entonces también fue un reto para mí, pero veía que realmente el proyecto se cumplía, veía que la gente estaba feliz, que se podrían lograr cosas, ¿no es cierto?, que teníamos un presupuesto también para lograr esas cosas, porque muchas veces si no hay presupuesto no se pueden llevar a cabo, más allá de la voluntad que uno puede tener uno, ¿no? Pero en realidad había voluntad, había ideas, había proyecto, había presupuesto, y entonces había que viajar. Bueno, como países hay, es el tema de los recursos que se destinan, y yo creo que varía según también el momento político que esté cada país. En América Latina es muy inestable. Argentina es mucho más inestable que muchos países de América Latina, más allá que a lo mejor la mirada desde afuera sea otra. Y esa inestabilidad hace que los recursos también sean inestables. O sea, vos podés contar con una X cantidad, pero vos sabés que cuando los querés renovar, esos recursos capaz que no van a estar, por más que el trabajo lo hiciste bien. Y eso la verdad que genera mucha incertidumbre. Hay países, ¿no es cierto?, en el cual hay realidades que son muy complejas, como el caso de la India, que cada estado tiene su realidad. Cada estado es como un país en la India. Que el Estado Nacional de la India sí que apoya y ayuda, pero en realidad está tan bajo el nivel social, de salud, que si bien la India cada vez está progresando un poco más, los recursos que se destinan no llegan a satisfacer la demanda realmente, aunque se destinan recursos, ¿no?, para el tema de discapacidad. Pero hay, por ejemplo, en la India mismo, el tema de discapacidad está muy bajo, porque en realidad yo lo que veo en la India, como en algunos lugares de Sudáfrica que estuve, que no son las capitales realmente, la realidad de la pobreza, ¿no es cierto?, se suma a la de la discapacidad y genera una persona con mayor grado de discapacidad. Esto hace que los recursos sean en principio asistenciales, y recursos para el desarrollo son muy pocos. En América Latina hay recursos asistenciales, hay recursos para el desarrollo también de la persona con discapacidad, pero lo que se ve es esta cuestión que te decía hoy, que no hay una cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en los recursos, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre siempre. Entonces vos podés empezar algún proyecto, pero ese proyecto, por más que lo hiciste bien, puede caer y toda esa gente deja de recibir
esos recursos del proyecto que vos encaraste, porque ya, en este caso, el Estado va a estar ausente, más allá de que a lo mejor el proyecto vos lo hiciste bien. Falta, ¿no es cierto?, continuidad en esos recursos. Acá, en Argentina, hay hay una ventaja con respecto a otros países de América Latina, que es que hay obras sociales, ¿no? Las obras sociales aportan, ayudan, ¿no es cierto?, en el tema de discapacidad, bastante, pero siempre con retraso, ¿no? O sea, una persona con discapacidad necesita de determinado plan de salud, por el perfil de la discapacidad que tenga, y en realidad se la van a dar, ¿no es cierto?, tienen un tiempo de burocracia, se lo van a dar, pero después hay que volver, ¿no es cierto?, sobre ello para que te lo vuelvan a dar, ¿no? Pero bueno, uno puede acudir desde lo legal y lo puede volver a tener. Esa es la ventaja de lo que son las obras sociales en Argentina, cosa que no se ve en algún otro país de América Latina. Y eso es una ventaja. Después, a ver, yo veo una realidad en muchos países que estuve, la mayoría de los países, en lugares donde yo trabajé, eran lugares vulnerables, en el cual se llega, con el tema de discapacidad, se llega a las capitales, pero no se llega a los pueblitos, a los lugares más vulnerables y más alejados. Eso se ve mucho en los países, ¿no es cierto?, subdesarrollados o en vía de desarrollo. Creo falta mucho con el tema de los recursos. También falta mucho también en que los recursos vayan realmente a donde está la necesidad y que los recursos vayan más allá del plano asistencial, ¿no? Bueno, en este momento ya no está Mama Bengoa, en su momento tuvo su proceso de preconcurso, entonces una de las primeras cosas que se han dejado de lado es la parte de responsabilidad social. Entonces, yo trabajé 12 años, hace 2 años y medio ya, que no está el programa, pero en su momento resultó y mucho, porque en realidad lo que muestra una empresa comprometida socialmente, que es un poco lo que se busca a través de la responsabilidad social, ¿no? Que la responsabilidad social no sea, dar un cheque de X cantidad de dinero a una ONG, una institución, una asociación, y listo, ya está. Ya lo pongo en mis memorias de responsabilidad social y se acabó. No, tiene que haber un compromiso social. Y el compromiso social que tenía Bengoa a través de este programa era muchísimo, muchísimo, porque el programa en sí, lo que buscaba en cada lugar donde se implementaba, no era darle una X cantidad de dinero o de apoyo o de recursos a la ONG X, sino que con esa ONG hacer un proyecto en común. Entonces el compromiso era mayor aún, ¿se entiende? Entonces, eso la verdad que yo lo he visto en pocas empresas. Ojalá de alguna manera se pueda volver a rescatar este tipo de proyectos, este compromiso ligado al proyecto, porque uno no solamente puede destinar recursos desde la responsabilidad social, desde la empresa estoy hablando, ¿no? Desde la responsabilidad social en la empresa a lo que tiene que ver con el bienestar social, por decirlo de una manera, en el lugar donde la empresa tiene negocios, ¿no? Sino que también puede hacer un seguimiento de ese proyecto, puede evaluarlo, puede reajustarlo y puede estar adentro del proyecto. Entonces, esto es muy importante porque la empresa sería una figura comercial, económica, financiera, pero que le falta muchas veces esa pata de compromiso, que a veces lo tienen como un compromiso medioambiental, que muchas empresas lo tienen, pero el compromiso social en el cual está la otra pata, la pata de lo social, muchas veces hace agua. Con este tipo de proyectos no se hace agua porque
el compromiso es mayor. Bueno, mira, mi reto en este momento, yo tengo un programa que se llama Dani Z, que bueno, lo que hago es trabajar con variedad de técnicas, ¿no es cierto?, corporales, y son individualizadas y para grupos reducidos, pero siempre es un trabajo individualizado para aquella persona que tiene una discapacidad o que tiene una enfermedad crónica. Entonces, según el perfil, mi programa, que tiene varias técnicas corporales, lo que busco es mejorar, desarrollar, sanar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los objetivos, ¿no?, que se plantearon. Ese programa no lo voy a explicar ahora, pero en realidad consta de cuestiones de trabajo bien específicos de la educación física, pero al mismo tiempo incluye también ese trabajo con el cuerpo y la mente, que tanto necesidad tenemos, porque se entiende que el cuerpo como algo holístico y no como algo físico, ¿no? Ese es un reto. Y el otro es que hace un tiempo que yo ya vengo trabajando, es a partir de un trabajo por cuenta propia, que en eso estoy gestionando esa visa, poder implementar, bueno, lo que yo sé y mi programa en España, poder implementarlo, ¿no? Poder implementar ese trabajo y poder trabajar allá en España, ¿no es cierto? Me parece un desafío porque desde que era joven siempre me gustó la idea de ir a España para poder aprender, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo para dar, enseñar, o sea, aprender y enseñar, ¿no? Quiero tener otro enfoque, ¿no es cierto?, diferente, estando un cierto tiempo en un lugar, como puede ser en España, y de alguna manera dar lo que uno sabe y aprender de lo que saben allá. Entonces, esos serían mis retos en estos momentos, más allá del reto que tengo con mis alumnos actualmente, ¿no?